Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos un fin de semana más a Noticias 5 Días. Este es un espacio donde les vamos a informar de todo lo que ha ocurrido durante la semana en nuestra comunidad autónoma. Los Reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, presidían el homenaje a la bandera y a los caídos en el acto central que cerraba la celebración del Día de las Fuerzas Armadas el pasado fin de semana en Málaga. La ministra de Defensa, junto a los máximos jefes de la cúpula militar y también autoridades locales y autonómicas de Andalucía, acompañaban a don Juan Carlos y doña Sofía en el homenaje castrense celebrado en la céntrica Plaza General Torrijos. Son los actos del Día de las Fuerzas Armadas que este año se ha celebrado en Málaga. Los Reyes y los príncipes de Asturias han presidido el homenaje a la bandera y a los caídos por España. Les han acompañado la ministra de Defensa, Carme Chacón, la cúpula militar y el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán. Uno de los momentos más espectaculares ha sido este salto de precisión de los paracaidistas de la patrulla acrobática. Después se ha izado la bandera. ...250 militares de los tres ejércitos han participado en esta jornada en la que se ha rendido un homenaje a los 17 militares y guardias civiles que han perdido la vida en actos de servicio en este último año. Los abrazos y las palabras de los reyes y los príncipes han consolado a sus familiares. Les hablamos de la noticia política de la semana. El último en pronunciarse era el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que negaba que el PSOE haya actuado por el método del dedazo para elegir al sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha demostrado convencido de que empieza la recuperación electoral de su partido. Griñán aseguraba que Rubalcaba es un candidato absoluto de consenso que tiene todo el partido detrás. La Ejecutiva Federal propone a Alfredo Pérez Rubalcaba y todas las federaciones que hemos intervenido, yo en primer lugar, hemos ofrecido el aval. Quiero decir, que iniciado el procedimiento, para sumar los avales, cuenta desde luego con el de Andalucía. Con toda Andalucía va a avalar a Alfredo Pérez Rubalcaba. A partir de ahí, pues veremos, yo creo que sumará todos los avales y será un candidato que, si no se presenta otro por la vía de los militantes socialistas, pues será en un próximo comité federal, será ratificado. Les hablamos ahora de un centro dedicado a las personas con daño cerebral adquirido, una tarea de los profesionales que consiste en rehabilitar las funciones cognitivas que se han visto afectadas por este daño cerebral. Una tarea que poco a poco da sus frutos y los resultados son todo un avance para los pacientes y para las familias. Adrián acude todas las mañanas a Impaula, el Instituto de Neurorehabilitación Infantil, para trabajar con Gemma, su psicóloga. Este pequeño de 8 años y con la enfermedad de Angelman lleva más de un año siendo atendido en este centro y su esfuerzo ya va teniendo recompensa. Este tipo de trastornos son, digamos, más lentos, más estables en el tiempo, entonces casi que un trabajo muy largo, ¿no? Pero sí que se ven mejorías, por ejemplo, a nivel de atención. Ha mejorado su intención comunicativa con el medio a través de pictogramas y a nivel motor también ha tenido un buen desarrollo, una buena mejoría. Más de 60 niños son atendidos diariamente en Impaula, que tiene como objetivo ser el primer centro integral para la atención multidisciplinar en reeducación cognitiva y motora de la población infantil. Tenemos niños desde que tienen simplemente un desarrollo típico, pero que han tenido algún problema de retraso escolar o de que necesitan apoyo en ciertas áreas, por ejemplo, para trabajar la atención, para trabajar los trastornos del lenguaje, para trabajar retraso en lectoescritura. Impaula es una empresa de base tecnológica de la Universidad de Almería que compagina su trabajo con los más pequeños junto con sus labores de investigación. La presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, pedía unidad a todos los partidos políticos para defender el sector hortofrutícola español ante el bloqueo de Alemania. Defendía que el gobierno de la Junta está haciendo lo que tiene que hacer. También se ha referido al candidato a las primarias, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ha mostrado todo su respaldo. En ese sentido, destacaba que quedan por delante 10 meses de duro trabajo.
La presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, ha pedido hoy la unión de todos los partidos para defender la producción hortofrutícola andaluza ante el bloqueo de varios países europeos a estos productos españoles. Este bloqueo se produce tras la alerta por infección bacteriana en Alemania. Ha defendido que el Gobierno y la Junta están haciendo lo que deben hacer. Hemos hecho primero lo que teníamos que hacer, que es denunciar a quien ha tenido una actitud absolutamente irresponsable, como ha dicho la consejera, ilegal, que es cerrar unas fronteras a unos productos sin tener la muestra de que esos productos tienen alguna dificultad para la salud de los consumidores. En otro orden de cosas, la presidenta del PSOE ha realizado un análisis sobre el batacazo electoral de su formación en las pasadas elecciones del 22 de mayo. En este sentido, ha planteado que a partir de ese momento al PSOE le quedan 10 meses de duro trabajo para poder remontar. Hoy será el último día. Creo que no debemos lamentarnos más. Hemos hecho el lamento, hemos hecho la reflexión, nos hemos dolido, pero a partir de este momento el trabajo es lo que tiene que motivarnos. En esta batalla contra la crisis económica global se han roto algunos puentes, se han roto puentes que teníamos con la ciudadanía y el primer trabajo que tenemos que poner en marcha es reconstruir esos puentes. En otro sentido, la socialista ha mostrado su apoyo a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente del Gobierno, en las primarias que celebra su partido. En este sentido, le ha mostrado todo su apoyo logístico y personal para que encabece la lista como candidato a las elecciones generales de 2012. Cambiamos de asunto. El ahorro, algo fundamental en estos tiempos de crisis y por un consumo responsable y sostenible. Una empresa valenciana ha creado y patentado un sistema que permite disponer de agua caliente directamente tras abrir el grifo y que puede suponer un ahorro de hasta 50.000 litros de agua al año por hogar. Esta maniobra para esperar agua caliente tiene los días contados. La empresa valenciana Team Industrial ha creado un sistema que permite disponer de agua caliente directamente al abrir el grifo y sin tener que esperar a que ésta adquiera una temperatura cálida. Nace de la necesidad de uno de los socios, ¿no? Que se le ocurre que desperdicia mucha agua. Si se nos pudiera ocurrir, empezamos a investigar, surge una idea. Esa idea se presenta en el Salón Internacional de Ginebra y recibe el premio de más categoría, la medalla de oro, menciones especiales con el tema de medio ambiente, y entonces nos planteamos, digamos, industrializar, de hacer algún producto que fuera industrializable y vendible. Un sistema denominado Calda que permite ahorrar hasta 50.000 litros de agua al año por hogar. Para activar este sistema, la empresa valenciana ha diseñado una especie de botón ubicado en el cuadro de luces del punto donde se vaya a consumir el agua, como por ejemplo un baño. Cualquier persona que quiera disponer de agua caliente tan solo tendrá que pulsar este botón y esperar a que la luz que lleva incorporada pase del color azul al rojo. El ahorro que podemos conseguir al utilizar este sistema se notará en la factura del agua y también en la del gas. Ahorraríamos agua, por una parte, el agua que desperdiciamos cuando queremos agua caliente y está fría, y por otra parte ahorraríamos la electricidad que supone tener un sistema que está constantemente recirculando el agua. Y es que en un país frío se podría ahorrar hasta 200.000 litros de agua al año. Presentado en Sevilla el ciclo de música independiente Nocturama, que llega a su 6ª edición, conciertos de verano que además este año serán más numerosos que en otras ediciones, una única oportunidad para disfrutar de la música internacional. Este martes ha tenido lugar la presentación en la capital hispalense de la programación del ciclo de música independiente Nocturama, que se desarrollará durante los próximos meses de julio y agosto. Un acto que en principio iba a ser presentado por el consejero de Cultura, Paulino Plata, pero que a última hora ha sido presidido por el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez, y por los programadores del ciclo de música para los meses de julio y agosto, Rafael López y Violeta Hernández, respectivamente. Este ciclo Nocturama 2010, que llega a su 6ª edición, aunque está marcado por la crisis, ya que en agosto solo habrá un concierto por semana y se elimina el cine de verano, mantiene la calidad que ha distinguido al ciclo. Álvarez ha hablado de las dos grandes novedades de esta edición. La primera gran novedad es que hemos dado la vuelta a la tortilla. ¿Qué significa dar la vuelta a la tortilla con respecto a otros años?
La vuelta a la tortilla le hemos dado en el sentido de que toda la programación del CAC va a girar durante el verano en torno a Nocturama. Anteriormente, Nocturama era una actividad complementaria de la programación del CAC y este año va a ser al contrario. Todas las exposiciones trabajarán a favor de Nocturama. Todas las exposiciones girarán en torno a la música y la canción. Eso sería una de las grandes novedades. Y la segunda, que yo creo que ya me la conocéis, es que estamos intentando hacer más con menos y este año vamos a hacer más conciertos que nunca. Aunque en esta edición Nocturama se realizará con la mitad de presupuesto de años anteriores, se mantendrá el precio de las entradas, 5 euros cada noche, y todos los conciertos comenzarán sobre las 22 horas, aunque las puertas se abren a las 21 para aprovechar las novedosas exposiciones. Los precios son los mismos. Se ha decidido mantener el mismo precio que otros años, 5 euros. Los conciertos empiezan aproximadamente a las 10 de la noche, ¿no? A las 22 horas. Sí, vamos, los horarios, al menos en lo que a julio se refiere, vamos a seguir la línea de años anteriores. Vamos a abrir puertas sobre las 9 de la noche y luego pretendemos estar, este año sí, una hora más que otros años y estar hasta las 2 de la mañana. Una amplitud de conciertos de verano que además esta edición serán aún más numerosos que en otras ocasiones. Una verdadera oportunidad de disfrutar de la música internacional y de conocer nuevos estilos de diferentes partes del mundo. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, indicaba que su formación presentará la próxima semana una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en apoyo al sector hortofrutícola afectado por la crisis del pepino, que generaba pérdidas millonarias. El secretario general del PP apuntaba a la necesidad de que la Cámara andaluza manifieste su apoyo claro y contundente a este sector. El PP andaluz presentará la próxima semana una proposición no de ley en el Parlamento para dar apoyo al sector de frutas y hortalizas afectada por la crisis agroalimentaria que ha generado pérdidas millonarias. Una iniciativa que pretende, en la medida de lo posible, intentar ayudar a un sector a quien, desde luego, las consecuencias de lo ocurrido estos últimos días ha dañado de una forma muy difícil de reparar, con pérdidas económicas que pueden alcanzar los 200 millones de euros semanales, donde están en juego 70.000 empleos en nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta que esto es una actividad inducida que afecta a otros sectores económicos y que no son el agrícola especialmente. En ese sentido, se han apuntado a la necesidad de que el Parlamento manifieste su apoyo claro y contundente al sector, algo que, según afirma, no ha realizado ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ni el Gobierno de la Nación. Ha habido 5 días de retraso que han penalizado gravemente al sector en la reacción del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque desde el primer momento, si tuviéramos un país y un gobierno dedicado a lo que se tiene que dedicar, que es a gobernar, se tenía que haber plantado en Bruselas y en Alemania, tanto el gobierno andaluz como el gobierno de la nación, a defender al sector. Y eso lo tenían que haber hecho desde el primer minuto. Ahora están muy bien las visitas a Almería, pero donde tenían que haberse plantado el gobierno es en Alemania, ante la Unión Europea, en Bruselas. Y lamentablemente de eso no había tiempo, porque había que resolver los problemas internos del Partido Socialista. En cuanto a la valoración de los daños, Sanz ha informado que la primera estimación realizada a nivel nacional reconoce pérdidas importantes que pueden llegar a alcanzar los 50 millones de euros semanales en Andalucía, más de 65 millones de kilos sin comercializar y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Asimismo, el Popular ha considerado necesaria una decidida defensa institucional y por parte de las autoridades. Por último, ha lamentado que los españoles tengan el gobierno más débil y poco respetado en la Unión Europea, al tiempo que ha considerado que es más necesario tener un Ministerio de Agricultura, al que, según afirma, se ha echado de menos en esta crisis. Y los sindicatos mayoritarios reclaman al Gobierno su intervención en este conflicto generado entre los prejubilados de los expedientes de regulación de empleo gestionados por la Junta. Hay que recordar que un centenar de personas permanecen acampadas ante la sede del Gobierno regional en señal de protesta por su situación.
Comisiones Obreras y UGT de Andalucía reclaman al Gobierno su intervención para el desbloqueo de los pagos a los prejubilados de los ERE gestionados por la Junta. Junto al centenar de acampados que permanecen ante la sede del Gobierno regional, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, y el portavoz de UGT en Andalucía, José Manuel Guerrero, han denunciado esta situación que han calificado de lamentable. Situación en la que, según el sindicalista, no ha habido ningún avance con respecto al movimiento que viven los 627 prejubilados que tenían sus pólizas con la compañía belga Apra Level, que se encuentra en situación de quiebra y que llevan más de 5 meses sin cobrar y pagando el convenio de la Seguridad Social. Sigue sin tener ninguna respuesta por parte del consejero de Empleo, está ausente de este conflicto, incapaz de gobernarlo, o al presidente del Gobierno, o a la presidenta, o a la consejera de Presidencia, que haya una respuesta inmediata de cómo se resuelve este problema. Carbonero se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, exigiéndole que tenga la misma rapidez para ir detrás de la convocatoria de Rubalcaba hoy en Almería, que para reunirse con los acampados en el Palacio de San Telmo. Además, ha avisado de que continuarán con las movilizaciones con el fin de llamar la atención al Ejecutivo para que responda a este problema generado por el propio Gobierno. No se puede estar por más tiempo obviando un problema que ha generado el propio Gobierno. Y como lo han generado ellos, son los que tienen que resolver. Y si tienen miedo, que se lo quiten. Cuando uno opta a gobernar, tiene que gobernar con todas las consecuencias, para salir en la foto, en el aplauso, pero para sobre todo afrontar las dificultades. Y en este momento el Gobierno andaluz no está afrontando las dificultades. Carbonero ha señalado que si hay algún problema administrativo o de interpretación de las normas, que el Gobierno las cambie, que está para eso, para gobernar y no para echarle balones a las cuestiones administrativas. El menor de 17 años que fue detenido por su presunta relación con la muerte de la niña de 13 años, María Esther Jiménez Villegas, vecina de la localidad de Arriate, se declaraba inocente ante la Fiscalía de Menores de Málaga. Tras declarar el menor, la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Arroyo, explicaba a los periodistas que el joven no ha reconocido ser el autor del crimen, pero a su entender hay pruebas suficientes para incriminarle. El menor de 17 años detenido por su presunta relación con la muerte de la niña María Esther Jiménez Villegas, de 13, en la localidad malagueña de Arriate, se ha declarado hoy inocente ante la Fiscalía de Menores de Málaga. Según la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Arroyo, hay indicios suficientes no solo para que se siente en el banquillo, sino para que un juez lo condene por asesinato. Toda clase de pruebas biológicas que incriminan al menor. Lo cual, desde mi punto de vista, no hace falta seguir investigando, está todo clarísimo, a pesar de que él se declare inocente. El joven acusado de la muerte de María Esther fue detenido 2 semanas después de que se encontrara el cadáver de la menor con un golpe en la cabeza en la caseta de una depuradora de la localidad y actualmente está ingresado en un centro de menores. Su abogado, Andrés Gálvez, ha dicho que el chico conocía a la víctima, pero que eso no supone que haya cometido un delito. Bueno, él simplemente ha reconocido que lógicamente la conocía ella como tantos y tantos menores y tantos chicos. Es una persona del lugar, conocida de todos se relacionan, es una localidad bastante pequeña y todo el mundo se conoce. La autopsia confirmó la muerte violenta de la niña, cuyo cuerpo se encontró un día después de su desaparición con la cara cubierta en una caseta donde los investigadores hallaron muchas huellas. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, consideraba que pedir responsabilidades a quienes han causado tanto daño económico y al empleo en relación con la crisis del pepino a través de una acusación, según el Popular, se está demostrando que no tenía fundamento. Arenas ha afirmado que se ha sufrido mucho en estos días viendo a un gobierno andaluz y de la nación profundamente débiles ante esta problemática. Por supuesto, el líder también se pronunciaba acerca del cambio político en Andalucía tras las pasadas elecciones. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha considerado vergonzoso que nuestra comunidad autónoma se use como moneda de cambio en las primarias socialistas y que se engañe a la comunidad afirmando que Alfredo Pérez Rubalcaba va a traer grandes inversiones a Andalucía. Me parece una vergüenza que Andalucía se use como moneda de cambio en las primarias del Partido Socialista. Aquí primero apostaron por la señora Chacón, a las 48 horas por el señor Rubalcaba.
Y a todo esto engañando y mintiendo con Andalucía, que si nos van a traer 2.500 millones de euros de inversión del señor Rubalcaba, que nunca ha tenido ningún compromiso con Andalucía. Yo le pediría al Partido Socialista que aprenda del 22 de mayo que con Andalucía no se puede jugar, que Andalucía no es un conejillo de Indias para nadie, que Andalucía no es un juguete para nadie y que respeten a nuestra tierra. Asimismo, ha reclamado al PSOE que respete nuestra tierra porque lo que hace falta es que colectivamente se recupere entre todos el prestigio de una Andalucía tan deteriorada por los escándalos de los gobernantes para que la comunidad pueda optar a ser la primera de España y de Europa. En otro orden de cosas, el presidente ha considerado que hay que pedir responsabilidades a quienes han causado tanto daño económico y al empleo en relación de la crisis del pepino, a través de una acusación, según el Popular, que se ha demostrado que no tenía fundamento. Me gusta, deseo, apuesto porque se respete a España, se respete a Andalucía, gobierne quien gobierne. Y ahora, en las últimas 24 horas, todos corriendo para intentar tapar la debilidad de una semana. Nosotros estamos dispuestos a ir donde haya que ir. Hay que pedir responsabilidades a los que nos han causado tanto daño económico y tanto daño para el empleo. Si tenemos que ir a Bruselas, acompañando a Griñán o a quien haga falta. Si hay que ir a... 5 meses después de la entrada en vigor de la ley antitabaco, los hosteleros echan cuenta. Según la Federación Española de Hostelería, los locales han sufrido pérdidas que alcanzan el 80% de las ventas, algo que afecta también directamente al empleo, ya que más de 54.000 empleados del sector han engrosado las listas del INEM. En el quinto mes de vigencia de la ley antitabaco, la prohibición total de fumar ha mantenido un fuerte impacto negativo en los bares, restaurantes y establecimientos de ocio nocturno del país. Según la Federación Española de Hostelería, las ventas han sufrido importantes pérdidas, casi en el 80% de los locales. El ocio nocturno se mantiene como el sector más perjudicado, seguido de cerca por los restaurantes. Realmente en los restaurantes, por ejemplo, la gente no suele tomar café, no toma postre, no toma la copa que se tomaba luego en la sobremesa. Hay quien no sale afuera a fumar, está aguantando y cuando ya no puede más, pues la cuenta y nos vamos corriendo, ¿no? Y a fumar. Por la noche, efectivamente, la copa y el cigarrito, pues muy habitual, ¿no? La gente se va afuera, molestan a los vecinos, están incómodos, hay muchos que han dejado de ir porque se sienten maltratados. Según los datos registrados en la encuesta de población activa del mes de mayo, se han perdido 54.000 puestos de trabajo en el sector y más de 1.000 autónomos se han dado de baja en toda España. Las pérdidas causadas por la ley antitabaco se han sumado a las causadas por la crisis en las empresas de bares y restaurantes, que llevan 35 meses consecutivos de pérdidas de ventas, una situación que ha provocado que por primera vez los hosteleros se echen a la calle para manifestar su protesta ante el gobierno. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil hallaba en un paraje de Tabernas en Almería el cadáver de Rosa Galera, la mujer de 28 años que desapareció el pasado lunes en el municipio almeriense de Fines, según informaban fuentes cercanas a este caso. En este paraje de Tabernas, en la provincia de Almería, la Guardia Civil ha hallado el cadáver de Rosa Galera, la mujer de 28 años desaparecida el pasado lunes en el municipio almeriense de Fines. El exmarido, detenido desde el pasado martes por su presunta implicación en los hechos, confesó ante la policía el crimen y el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer, un lugar extraviado a 64 kilómetros de su residencia. La autoridad judicial, que no ha proporcionado datos sobre las causas o las circunstancias de la muerte, ha ordenado el levantamiento del cadáver, que fue encontrado sobre las 6 de la tarde cerca de un camino de tierra. La Guardia Civil, que ha desarrollado un amplio dispositivo de búsqueda desde la denuncia de desaparición interpuesta por el padre de la joven, también tiene detenida a una segunda persona, amigo íntimo del exmarido. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, la joven, que tenía una hija de 5 años en común con su exmarido, no había presentado denuncias por malos tratos, aunque la pareja estaba separada desde hacía casi 2 años y mantenían una relación conflictiva. Más del 23% de las víctimas mortales por violencia de género registradas durante el pasado año en Andalucía eran extranjeras. A nivel nacional, la cifra elevada se sitúa en el 37%. Es por ello que el Instituto Andaluz de la Mujer ha puesto en marcha unos foros provinciales para la participación social de las mujeres inmigrantes que viven en Andalucía.
Ofrecer un espacio de formación, debate y análisis entre profesionales sobre los procesos migratorios desde una perspectiva de género es el objetivo de los foros provinciales para la participación social de mujeres inmigrantes, una iniciativa que se celebra en las 8 provincias andaluzas durante los meses de mayo y junio y que en esta 7ª edición se centra en la trata de personas con fines de explotación sexual y la atención a menores expuestos a situaciones de violencia de género. Mantenemos la tesis de que hay que seguir trabajando el plan de trata, de que hay que seguir desarticulando bandas de trata, bandas de personas que trafican con seres humanos, pero que eso no significa que no atendamos a las víctimas, que no atendamos a las mujeres prostituidas. Y lo que vamos a hacer es ver cómo podemos atenderlas, cómo podemos coordinarnos mejor con las ONG que la están atendiendo en este momento y cómo podemos darle unos servicios de calidad. En esta convocatoria se han incorporado algunas novedades derivadas de las aportaciones recibidas en anteriores ediciones. Por ello, a lo largo de 2010 se han creado grupos de trabajo a nivel provincial que han impulsado la relación entre organizaciones y el conocimiento de experiencias novedosas y buenas prácticas en cada una de las provincias. Igualmente, en muchos de estos grupos se han establecido espacios de autoformación que permiten a las profesionales y entidades participantes unificar perspectivas y estrategias de trabajo. Nuestra prioridad en estos foros es ver cómo estamos atendiendo a esas mujeres, a esas casi 1.300 mujeres que se ha atendido a través de la ONG o a través del instituto en la provincia de Cádiz, cómo nos coordinamos y por supuesto que sea un foro permanente y estable de coordinación y de debate. Por último, Pérez ha destacado que más del 23% de las víctimas mortales de violencia de género registradas el año pasado en Andalucía eran extranjeras, una cifra que alcanza el 37% en España. La directora del IAN asegura que la violencia de género y la explotación sexual a mujeres inmigrantes puede convertirse en un problema estructural, dado que el peso de la población extranjera es cada vez mayor. Andalucía es la 4ª comunidad autónoma con mayor población extranjera en términos absolutos, después de Cataluña, Madrid y Valencia. Y nos vamos hasta Cádiz a la muestra fotográfica de Arturo Aguiar. La Sala Rivadavia acoge esta exposición del autor argentino que nos muestra unas imágenes cautivadoras que dotan una autenticidad objetiva al espectador. La Sala Rivadavia abre sus puertas a la fotografía. Hasta el próximo 17 de junio este espacio expositivo muestra las obras de Arturo Aguiar. Bajo el título Poética de la Luz se propone un intento de evadir los usos más comunes de la imagen fija. Para ello establece una relación con la pintura iluminando por sectores lo que se fotografía, manteniendo zonas claroscuras dependiendo de su propósito. Arturo Aguiar trabaja con la luz como si fueran los propios pinceles y la pintura en las fotografías. Esta nueva distribución de sombras y luces más propias del Renacimiento en el arte pictórico se combina perfectamente en esta muestra con una expresión más propia del siglo XX como es la fotografía. El autor argentino nos muestra unas imágenes cautivadoras que dotan de una auténtica objetividad al espectador. La luz o su ausencia logra unas atmósferas reveladoras que conforman instantes únicos que revelan la verdadera identidad de la naturaleza del ambiente fotografiado. Un dibujo de luz que a través de su objetivo pone orden a un caos que en estas imágenes se convierte en escenas místicas. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana en Andalucía. Ya saben que volvemos la próxima con toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Que disfruten del fin de semana.